¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Pasó ya una semana del contundente triunfo electoral de Javier Milei a la presidencia en la Argentina. En pocos días más va a asumir su gobierno y tenemos muchos interrogantes. Es el primer programa de Punto Género después del resultado electoral y uno de ellos apunta a qué va a pasar con las políticas públicas dirigidas a la prevención de los femicidios, de la violencia de género, con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional. Sabemos que se va a enviar, apenas asuma el nuevo presidente, anunció un proyecto de reforma del Estado, de la eliminación de una serie de ministerios, de 18 se va a pasar a 8, van a ser absorbidos por un mega ministerio de capital humano. Pero las políticas públicas que se han ido implementando en los últimos años, que están previstas en una ley, la ley 26485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en los ámbitos de sus relaciones interpersonales, que establece una serie de obligaciones al Estado, que en principio esta ley sancionada en el año 2009, esas obligaciones las asumía lo que era el Consejo Nacional de la Mujer, después a partir del 2019 jerarquizado como Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Sin ministerio, ¿dónde van a estar esas políticas públicas? Ese es uno de los interrogantes que surge. ¿Qué va a pasar en un gobierno cuyo presidente niega la existencia de la desigualdad de género, de la violencia por razones de género? Un gobierno que ya anunció que quiere derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también sancionada por este Congreso, que quiere eliminar la obligatoriedad de la educación sexual integral, también votada en el año 2006 por este Congreso. Bueno, algunos de los interrogantes que vamos a plantearle, cómo piensa que va a seguir a Estela Díaz, que está del otro lado. ¿Qué tal? Buenas noches. Ella es ministra en la provincia de Buenos Aires de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. También un ministerio que se creó en la última gestión. La provincia de Buenos Aires va a continuar de la mano del gobernador Axel Kicillof, que fue reelegido. Pero ¿qué va a pasar, pensás, Estela? ¿Qué tal? Buenas noches. Con esta agenda. Hola, Mariana. De cara a este nuevo gobierno nacional. Bueno, la verdad que mucha preocupación, porque la enumeración, ya que vos hacías, que es una enumeración muy fidedigna de todos los planteos que hay hechos en relación al rol del Estado en general, ¿no? Porque se va a eliminar, se dejerarquiza políticas que son fundamentales para el Estado, pero además que no es que son nuevas, que históricamente han sido muy importantes: salud, educación, trabajo, ciencia, investigación, cultura, sino que además eliminar políticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con la prevención de las violencias, con la educación sexual integral, que es un aspecto fundamental del desarrollo de todas las personas, pero que además también es una herramienta de prevención del abuso sexual en las infancias. Una clave: la mayoría de los abusos que fueron denunciados se han conocido en contextos de enseñanza de la educación sexual integral. Bueno, la verdad que con mucha preocupación, porque estamos hablando, por un lado, de una conquista de derechos que tienen largos décadas. Cada uno de ellos han sido jalones en la historia de la construcción de nuestra democracia, si contamos los últimos 40 años de democracia. Pero además, en cada uno de estos temas están muy ligados a cuestiones de problemáticas de nuestra vida cotidiana, violaciones de los derechos humanos que hemos vivido históricamente las mujeres y que se han puesto en la agenda pública, que se han construido leyes, marcos normativos de abordaje, políticas públicas, programas, personas especializadas para atenderlo, recursos para que esas atenciones estén. Todo eso está ahora muy amenazado de terminarlo, de eliminarlo. Entonces, me parece un retroceso preocupante. No así, por supuesto, en la provincia. Vos lo señalabas, el gobernador
Axel Kicillof tiene otra concepción del estado de la política pública, de cómo los derechos hay que garantizarlos con gestión, y la construcción del ministerio, su compromiso es profundizar, decir, bueno, necesitamos profundizar, y si hay críticas, si faltan cosas, es porque tiene que haber mejor Estado, más eficiente, que se llegue más en estos temas. Ese es el compromiso en la provincia. Lamentablemente no vamos a tener el acompañamiento de la nación. ¿Por qué crees que La Libertad Avanza ha apuntado contra la agenda de género, ¿no? La eliminación del Ministerio de las Mujeres ha sido un eje, no digamos central, pero ha sido un eje de la campaña electoral de Javier Milei, y especialmente todas estas políticas que señalábamos, ¿no? Lo que tiene que ver con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la educación sexual integral, a la prevención de la violencia de género. Todas políticas públicas que están previstas en leyes sancionadas por el Congreso. Creo que esto también hay que señalarlo. No es que a un gobierno se le ocurre de pronto o es opinable. No, está previsto en un marco normativo que se sancionó en el Congreso. Te digo más que eso, la Constitución Nacional. Nosotras incorporamos en la reforma constitucional del 94 los tratados de derechos humanos, la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, que la conocemos como la CEDAW. Exactamente. Tiene rango constitucional en Argentina, y es un reconocimiento por parte del Estado que además lo ha hecho a nivel global, pero estamos plagados de evidencia que muestra que en muchos planos de la vida todavía hay discriminaciones por la razón de ser mujer en la sociedad, y los estados se comprometen a que van a hacer una serie de iniciativas y políticas para reducirla. Es más, el Consenso 2030 del desarrollo a nivel escala global, donde se han comprometido todos los países del mundo, tiene un punto y un aspecto que especialmente trabaja en la reducción de las desigualdades de género, porque además hay un factor de la pobreza global que ha crecido, y ha crecido la desigualdad, y más después de la pandemia, en tantos años de políticas neoliberales, pero más a partir de la pandemia, y que reconoce la feminización de la pobreza como un factor de desigualdad, que cuando pensás en un desarrollo con inclusión, con mejores oportunidades para todas las personas, pero particularmente para las mujeres, y la autonomía económica pensada en una clave, también en el rol que las mujeres tenemos en el cuidado en la sociedad, en la familia, porque el 75% de las tareas las hacemos las mujeres, pero también en la comunidad. Entonces, construir autonomía, oportunidades de igualdad y desarrollo para las mujeres mejora las propuestas para los países. Todo esto es negado por La Libertad Avanza. Hay una posición que es a escala global. Las ultraderechas son negacionistas, ¿no?, del cambio climático, de los derechos de las personas, y el feminismo es un blanco de su ataque. Y yo pienso que ahí hay un factor que tiene que ver con una gran fuerza resistente de las mujeres. Las mujeres históricamente hemos resistido, hemos construido, además somos grandes constructoras de transformaciones pacíficas, porque vos decís desigualdades, violencias tan históricas, y hemos producido una transformación hasta civilizatoria, te digo, porque nosotros estábamos fuera del poder, de la política, no pudimos votar. Ahora parece que fue hace mucho, pero con estos pensamientos están poniendo estas cuestiones que nosotros hemos dicho, no, la sociedad es mejor cuando todas las personas tenemos oportunidades plenas de desarrollo. Ahora, reconociendo Estela, nuestras diferencias. ¿y por qué crees que no permeó en la sociedad? Porque digo, el resultado de la elección fue contundente, ¿no? Una diferencia muy amplia, creo que mucho más de lo que se esperaba en todo caso. ¿Por qué crees que, yo creo que ahí hay un factor esto que parece tan obvio, ¿no? La desigualdad de género, el impacto que tiene, la feminización de la pobreza, el hecho de que nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado y el impacto que eso tiene en la vida de las mujeres y en la sociedad, ¿por qué no permea?
Mira, a mí me parece que hay un factor que funcionó más fuerte, que es el descontento social. Nosotros tenemos 8 años de pérdida de poder adquisitivo, se ha crecido la pobreza en la Argentina, esto ha sido señalado por nuestra fuerza política hizo una cantidad de propuestas y la parte de mejorar el poder adquisitivo, el llenar la heladera, los niveles de inflación. Es muy difícil con un 140% de inflación que el oficialismo triunfe. Yo creo que se hizo una gran elección, que Sergio Massa hizo una gran campaña porque además fue muy franco, fue autocrítico también respecto a lo que estaba ocurriendo en la Argentina y a la necesidad de producir transformaciones. Pero para mí pudo más el enojo, el plantear, el desconfiar respecto a fuerzas políticas que no habían resuelto estos problemas ni en el gobierno de Macri ni en nuestro gobierno. Seguro que es mayoritariamente masculinizado, ¿no? Entonces va a haber, el ajuste va a ser concreto, digo, eso no hay duda. Ellos juegan con la despolitización, la demonización de la política, decir que la política te llevó a este lugar, juegan con eso y que eso es casta, para deshistorizar, porque lo que dicen que van a hacer ya lo vivimos en la Argentina, y privatizar, abrir absolutamente el mercado, nos llevó a las peores crisis que vivimos, como fue la del 2001. Y ya sabemos lo que pasa a esta receta. Mira, hoy te cuento un solo ejemplo. Sí. Hoy el hijo de mi marido, que trabaja en correo, hace muchos años, nos mandaba una foto al grupo de familia de un telegrama que hizo en el correo 31 hoy, que echaban una empresa a trabajadores de la construcción. ¿Por qué? Porque la empresa de la construcción proyecta hacia futuro. Le dijo, mañana vengo con otro tanto y para la semana que viene tengo el doble o más. Tremendo. Y Estela, ¿vas a seguir vos al frente del Ministerio de Mujeres en la provincia de Buenos Aires? Bueno, mira, el gobernador Kicillof está rediseñando su equipo de gobierno para este periodo que viene. Él también triunfó por 20 puntos de diferencia con el candidato que lo seguía y fue apoyado con todas las propuestas contrarias a lo que dice la Nación en la provincia. Está rearmando el equipo para este tiempo. Bueno, en breve sabremos cómo recompone, va a haber cambios seguramente y continuidades, así que en poquito tiempo él estará anunciando cómo va a seguir su gestión y el equipo. Ojalá que sigas al frente del ministerio y si no en alguna otra función, porque como hemos destacado muchas veces desde este espacio, la gestión que has desarrollado en la provincia de Buenos Aires es para destacar. Así que esperemos que sigas por allá. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Mundo Villa, martes 23 horas.
son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en Punto Género. Y para señalar en este bloque quería hablar de las agresiones que se han dado en los últimos días a personas, por ejemplo, la docente lesbiana en un colectivo que sufrió un ataque brutal por ser lesbiana, ¿no? Y por ser maestra. Estamos con Adriana Carrasco, ella hizo la cobertura, es periodista, feminista y lesbiana también, y ella también vivió un episodio en los últimos días de agresiones que se ponen en el contexto de lo que ha sido el aumento, el incremento, el increyendo de los discursos de odio. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Hola, Mariana. Preocupada porque se están sucediendo una serie de ataques y, de agresión, violencia dentro de la sociedad hacia personas LGTB, pero también hacia mujeres, hacia chicas. Primero quería contarte el caso de la docente. Sí, lo de la docente nos enteramos el viernes, fue tremendo. Sí, a bordo de un colectivo de la línea 561 que sale de la estación de Lomas y va a la Universidad de Lomas. Ella se dirigía hacia la zona de la universidad y estaba tomando mate con su guardapolvo de trabajo. En el guardapolvo llevaba unos pins referidos a la defensa de la educación pública y al movimiento del orgullo LGBT, y tenía unas colitas también con los colores del arco iris. Una pasajera que se sienta adelante, ya iba con la rodilla, con las piernas cruzadas, con la rodilla un poco hacia el lado del pasillo. La pasajera de adelante se sienta y con el codo, se sienta un poco torpemente, con el codo le dan la rodilla a la chica. Y la pasajera lo toma como que la chica la agredió a ella, la docente la agredió a ella, y no fue así, sino que ella le pegó con el codo, se dio vuelta. Y la situación se puso fea, la empezó a pegar, la agarró de los pelos, la tiró al piso, la molió a patadas, y nadie en el colectivo hizo nada. Ninguno de los pasajeros, ella le gritaba al chofer que se detenga, el chofer se negó todo el tiempo a detenerse. Al final de la agresión se tuvo que prácticamente tirar del colectivo porque apenas frenó y le abrió la puerta para que baje. Y se detuvo porque un pasajero le dijo, bueno, ya está, ya le pegaste. Vamos a llegar tarde al trabajo.
tenía miedo de perder el presentismo, por eso la detuvo a la agresora. Tremendo. ¿Y vos crees que esto tiene que ver con su identidad, con su orientación sexual, con su identificación como lesbiana? Voy a decirlo un poco más suave. Le gritó, maestra HDP, estoy harta de las lesbianas. Usó la palabra con T. Bueno, así que fue justo y le arrancó las colitas del orgullo. Tremendo. Y vos también viviste una situación de agresión Sí. verbal unos días antes. Lo habías contado, yo me había enterado porque lo habías compartido en un chat de periodistas. Yo no sé si fue el día antes de lo de la maestra. Estábamos con una amiga que es sindicalista de la universidad, es lesbiana no binaria, y estábamos comiendo pizza tranquila en la calle Balcarce y Chile, plena zona turística de San Telmo, 6 de la tarde. No había llegado muchos, no había parroquianos, estábamos nosotras solas, el mozo trabajando en la cocina, adentro, y pasan dos marginales, podríamos decir, y nos empiezan a increpar pensando que éramos turistas lesbianas, y a mí me ven chongo como masculino y me empiezan a decir, el inglés y la flaquita mi amiga, ¿no? Y empezaron a burlarse y como queriendo acercarse, ¿no? Y bueno, yo les respondo, yo no puedo con mi genio, yo vivo en La Boca y si me tengo que pelear con la barra por algún tema, no hay ningún problema. Además, bueno, por ahí las lesbianas viejas ya estamos más acostumbradas a defendernos. Y este tipo de agresiones verbales, ¿sentís que, bueno, que no estaban hace un tiempo, que no circulaban en el ámbito público y lo notás como un fenómeno reciente en un contexto electoral, con la elección que gana La Libertad Avanza? Sí, se habilitaron estos discursos de odio. Yo este tipo de situaciones no las vivo, Mariana, no sé, desde la época de los edictos policiales. Estamos hablando del siglo pasado. Claro. Cuando nos llevaban presas, pero en la calle, o sea, nunca. Además, bueno, nada, estábamos conversando, tomando una pizza, tampoco estábamos abrazadas ni agarradas de la mano, imagínate. No, y aparte, ni siquiera, nada habilita, obviamente. Claro, pero imagínate esa situación en la misma calle unas horas después, yendo a tomar el colectivo, el Metrobús del Bajo, que a esa hora está más oscurito, encontrarse con esos tipos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Te dio miedo? Miedo no, me dio prevención, preocupación, claro. y preocupación por mi amiga que es 20 años más joven que yo, claro, y que no está acostumbrada nunca, ¿viste? Y las chicas más jóvenes están más preocupadas. Y la verdad que es grave. Esto creo que también sabemos, uno se ha enterado, otros hechos que han ocurrido, sí, que por ahí no tuvieron tanta trascendencia. Perdón, el de la zorrería en Montegrande, un centro cultural LGTB, también atacaron a los chicos y le rompieron a ladrillazos la vidriera al grito de, gays, la palabra con P, y travestis se les terminó, se les acabó. ¿Cómo? ¿Qué quieren decir? A partir del 10 de diciembre se nos acabó la paz y la tranquilidad. No podemos ser quienes somos. Yo no me voy a disfrazar de señora, de ninguna manera. Soy la que soy. Lo sumaba a lo que sucedió también a trabajadoras y trabajadores de la línea 144 que están recibiendo, que esta línea tan importante, que es una línea gratuita, que funciona articulada desde el Ministerio de Mujeres a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en todo el país, para brindar asistencia, información, contención a personas que son víctimas de violencia por razones de género, ¿no? Es el 144, lo conocen todas las personas en el país, creo que es una línea que se ha instalado y que atiende alrededor de casi 400 comunicaciones diarias, ¿no? Y en los últimos días recibieron amenazas. También en este marco, quizás avalados por discursos transodiantes que se profundizaron en las últimas semanas, ¿no? Quiero agradecer al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que se ofreció a hacer el acompañamiento de la docente
atacada también por defender la educación pública, porque ella llevaba pins en defensa de la educación pública. Y respecto de la educación, otro tema más, el del Colegio San Juan Evangelista de La Boca, los chats de los chicos de 16 Tremendo. años, los adolescentes que, o sea, planteaban más o menos, pero fíjate las coincidencias, llevar a sus compañeras a una situación similar a la que pasaron las detenidas desaparecidas en los campos de concentración. Sí, sí, ¿no? recordemos. Amenazas de torturas gravísimas. Totalmente, hablaban de violación por feminazis, concretamente. Sí, de violación, Hablamos de arrojarlas de al río. O sea, sí, de alumnos de una escuela secundaria. sí, religiosa, salesiana. Mira, yo queríamos darle espacio a este tema porque es muy grave. Y yo creo que amerita que el presidente electo haga un llamado, haga una declaración pública a frenar estos discursos de odio, ¿no? Que quizás se han envalentonado por el resultado electoral, pero que se trata de situaciones muy graves. Te agradezco mucho, Adriana, por haberte acercado al programa para traer tu voz y esta denuncia tan grave de lo que está pasando. Gracias por tu invitación. Y seguimos en Punto Género. Del otro lado está Soledad Esa, abogada feminista de Mujeres por Mujeres de Tucumán. ¿Cómo estás, Soledad? Buenas noches. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien. Queríamos escucharte cómo analizás. Ya pasó una semana, parece un montón, ¿no?, de las elecciones. Abrimos el programa con la voz de Estela Díaz, pensando qué va a pasar con las políticas que tienen que ver con la prevención de la violencia de género, los femicidios, en un contexto en que ya se anunció la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Hablábamos con Adriana Carrasco recién de el incremento de las agresiones y los discursos transodiantes. ¿Qué va a pasar con el acceso a la interrupción legal y a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, frente a un gobierno que por lo menos ya adelantaron algunos de sus voceros, pretende derogar la ley en el Congreso si consiguen, ¿no?, las mayorías? Pero ¿qué puede pasar en el acceso? ¿Cuál es tu mirada desde Tucumán en relación a la ESI, a la IBE, en un contexto de un gobierno que se ha manifestado contrario a la garantía de estas leyes? Que esto creo que hay que destacarlo, son políticas públicas que están previstas en leyes sancionadas en el marco del Congreso y lo que es el juego de la democracia. Así es muy preocupante, muy desolador, porque aparte día a día continuamos escuchando como nuevas versiones, ¿no? Recién escuchaba a una referente, Rolón, diciendo que la igualdad de género ya se había conseguido en Argentina, entonces que no tenían que existir políticas públicas y demás, como las mujeres tenemos incluso más derechos que los varones, una especie de versión de Lilia Lemoine, y bueno, que me parece, como vos señalás, que está en sintonía con toda una campaña que ha usado el género y la perspectiva de género y el enfoque de género como un caballito de batalla, ¿no? Algo que tampoco es nuevo. Los conservadurismos religiosos y los neoconservadurismos políticos hace varias décadas que vienen hablando de la perspectiva de género en términos de ideología de género como una forma peyorativa de restarle rigor, obligatoriedad, la base de derechos humanos. Me parece que en términos de aborto, aunque no puedan revertir la ley en el Congreso y aun cuando fuera inconstitucional el intento de derogación de una ley que es producto de los compromisos argentinos con la igualdad y con los derechos humanos y demás, me parece que lo que van a hacer es, por un lado, de financiar las políticas públicas. Reconozcamos que voy a dar el ejemplo de Tucumán, ¿no? Tucumán está quinto en la cantidad de interrupciones de embarazo en cifras oficiales. Pero bueno, eso en gran parte se debe a una política pública que asegura el acceso en términos farmacológicos. Entonces,
Pensemos que si ya están pensando en licuar el Ministerio de Salud, si están pensando en cerrar el ministerio, y bueno, lo más probable es que cumplan lo que prometieron, que es el que tenga plata para misoprostol que compre, y quien no tenga, problema de quien no tenga, ¿no? Que me parece que ha sido un poco la gramática de este gobierno, de esta propuesta, electoral. Sí, uno de los nombres que ha sonado en los últimos días, todavía hay bastante incertidumbre porque hay nombramientos y marchas atrás dentro de retrocesos. Y retrocesos dentro, digo, en esos nombramientos dentro del propio espacio de La Libertad Avanza, así que hay pocas certezas en torno a quiénes van a integrar el nuevo gabinete, quiénes van a ser todavía, quiénes se van a hacer cargo de los ministerios jerarquizados a secretarías, ¿no? Dentro de este gran Ministerio de Capital Humano, donde va a estar desarrollo social, educación, salud, trabajo, que lo van a convertir en empleo. Y uno de los nombres que ha sonado fuerte para hacerse cargo de desarrollo social en los últimos días ha sido Pablo de la Torre, que viene de ser funcionario dentro de la provincia de Buenos Aires, el municipio de San Miguel, que es uno de los 2 municipios que vulnera la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que es una de las provincias que ha implementado de forma mucho más allanada la ley de IVE y de ILE, salvo en San Miguel y Capitán Sarmiento, que se han declarado obstructores del acceso al aborto. Y de ahí viene Pablo de la Torre, incluso con unas consejerías que se llaman Guadalupe, que las habían empezado a desarrollar dentro del Hospital La Arcade de San Miguel, con esta idea de hostigar a aquellas mujeres o personas gestantes que iban a pedir una interrupción del embarazo, ya sea legal, interrupción voluntaria, en el marco de la ley, mandándoles WhatsApp, mensajes, tratando de convencerlas, prometiéndole ropita para el bebé, como si fuese una decisión absolutamente económica, cuando una persona no quiere continuar con un embarazo, a veces incluso producto de situaciones forzadas, ¿no? Con lo cual el panorama es aún más preocupante con esa agenda, con un funcionario, si es que se confirma este nombramiento. Totalmente. Bueno, la elección de quien va a llevar adelante la rectoría de la política pública afín a un derecho no es una elección ingenua, es una elección estratégica. De la misma manera que elegir a alguien que pertenece al Opus Dei en un marco de promesas restrictivas tampoco es accidental. No estamos hablando de libertad de culto, ni estamos hablando de la corrección o incorrección política de las creencias. Estamos hablando de elegir a uno de los sectores ultra religiosos dentro de una religión para y con lo de con lo de Pablo, bueno, el intendente de San Miguel pasa exactamente lo mismo. Sí. Estamos hablando de una elección estratégica. Recordemos que no es solamente revertir la validez o la vigencia de una ley la única forma de retirar del escenario y de la oferta sanitaria una prestación determinada. También tiene que ver con una desfinanciación, también tiene que ver con poner al frente a alguien que no acuerde. Y yo creo que el denominador común es hostilidad. Vos dijiste hostilidad y yo en el acto uní desarticular las políticas contra la violencia de género, desarticular el espacio de género, el Ministerio de las Mujeres, pero también la hostilidad hacia el colectivo de lesbianas, gays, hacia el colectivo de la diversidad, la permanente hostilidad en la campaña comparando al colectivo de la diversidad con piojosos, con personas, asimilándolo con personas que se relacionan con elefantes. Creo que si algo no nos sorprende y por eso estamos tan consternadas, es en la hostilidad que ha atravesado esta campaña política de La Libertad Avanza, donde desde un primer momento hemos sabido que la promesa de libertad era para muy poquitos, ¿no? Y me parece que la misoginia y la violencia son un combo
súper peligroso para una sociedad que además viene de un gobierno que no ha podido dar soluciones en términos de pobreza. Entonces, bueno, hay un tejido social que está alterado. Ahora, los niveles de violencia, los niveles de hostilidad, volviendo a lo mismo, que desbloquean este tipo de discursos y que ha desbloqueado este tipo de elección, donde 14 millones de personas han creído que los derechos no eran importantes, bueno, creo que nos está visorando un panorama desolador y a la vez preocupante, ¿no? Muchísimas gracias, Soledad. Te mando un abrazo. A vos, Mariana. Un abrazo. Y nosotras seguimos y nosotros de esta manera en Punto Género. En Argentina, 1 de cada 3 mujeres pierde su vida por enfermedad cardiovascular, lo que la transforma en la primer causa de muerte. Si bien es cierto que existen factores de riesgo únicos ligados al sexo y al género, el principal es la falta de conciencia al respecto. Desde la Sociedad Argentina de Cardiología, presentaron meses atrás en el Senado un proyecto de ley para la creación del Día Nacional de Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, en homenaje a la doctora Liliana Grinfeld, quien realizó la primera angioplastía coronaria en nuestro país y primera presidente mujer de la entidad. Entre sus objetivos principales está la disminución de la mortalidad cardiovascular en la mujer, la creación de conciencia en mujeres y población general, y el desarrollo de políticas de prevención y la mejora en la implementación de políticas de riesgo. Bueno, y para hablar de este tema estamos con la doctora Verónica Lía Crosa, que ella es médica cardióloga y directora del área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Dejamos atrás lo que ha sido el resultado electoral y las posibles consecuencias que se avisoran y nos metemos con este tema que también es importante. Ahora, ¿por qué un Día Nacional de Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en las mujeres están impulsando? Porque vos sabés que venimos trabajando hace muchos años desde el área Corazón y Mujer, tratando de llevar el mensaje sobre lo que nos pasa a las mujeres con la enfermedad cardiovascular. Y de hecho, grandes campañas hemos llevado adelante y han sido reconocidas por el Senado y por la Cámara de Diputados, pero sin embargo no logramos llegar a la población objetivo. Hay una idea como que la enfermedad cardiovascular es más de los varones, ¿no? Está como instalado eso todavía socialmente y como que las mujeres tenemos otras problemáticas en la salud, pero no esa. Sí, eso es lo que nosotros notamos. Cuando les preguntamos a las mujeres a través de una encuesta que hicimos a nivel nacional, ¿cuál considera que es la principal causa de muerte en la mujer? Más del 60% de las mujeres responde la enfermedad oncológica y fundamentalmente los tumores que nosotros llamamos bikini, ¿no? Los tumores de mama, ovario y útero. O sea, hay ¿Por qué lo llaman bikini, perdón? Por la distribución que tiene una bikini, digamos, perfecto. Mama, ovario y útero. Y la verdad es que la enfermedad oncológica en el pasado tenía que ver con la principal causa de muerte en la mujer. Ahora los tratamientos oncológicos han permitido una mejoría en la sobrevida y cuando uno revisa las estadísticas vitales que publica el Ministerio de Salud, las últimas publicadas corresponden al año 2021, lo que vemos es que las mujeres tenemos como principal causa de muerte la enfermedad cardiovascular e incluso en las últimas estadísticas vitales superamos al varón. O sea que nos estamos muriendo más por enfermedad cardiovascular que el varón. Ahora, pensaba, se nos inculca desde muy jovencitas los controles ginecológicos, ¿no? Uh-huh. El Papa Nicolau, la colposcopía, bueno, hacernos tacto en las mamas uh-huh. para detectar tempranamente si hay algún bultito, hacernos la mamografía. ¿Qué controles deberían incorporarse a nuestras rutinas de cuidado de la salud preventivo en torno a la salud cardiovascular? Fundamentalmente conocer tus números, cuál es tu valor de azúcar en sangre, cómo está tu colesterol, cómo está tu presión arterial y además conocer que las mujeres tenemos
algunos otros factores de riesgo que no compartimos con el varón. O sea, tenemos los factores de riesgo clásicos como es el sedentarismo, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la obesidad. Esos los compartimos con el varón. Pero además tenemos factores de riesgo que son únicos, ligados al sexo biológico y otros ligados al género. Por ejemplo, los que están ligados al sexo biológico tienen que ver con haber tenido una menopausia antes de los 45 años, haber tenido diabetes gestacional, hipertensión durante el embarazo, haber tenido abortos espontáneos a repetición o una pérdida gestacional por un feto muerto o un parto prematuro. O algunas... Ya noté diabetes gestacional, tuve con mis 2 embarazos. Bien, bueno, las mujeres que tuvieron diabetes gestacional tienen 10 veces más riesgo a lo largo de su vida de ser diabéticas. E incluso las que no desarrollan diabetes... Sí, eso lo tengo, lo sé. Me hago los controles de azúcar y sí, de glucemia periódicos, por eso. Incluso las mujeres que no desarrollan diabetes tienen más riesgo cardiovascular que la que no tuvo diabetes gestacional. ¿Y en qué momento hay que hacerse esos estudios? ¿Qué tipo de control se sugiere? Digo, en esto de incorporarlo como rutina. Las guías clásicas hablan de hacer control a partir de los 40 años. Lo que nosotros estamos viendo es que si iniciamos los controles a los 40 años, perdimos un montón de tiempo, ¿sí? Lo ideal es adoptar medidas preventivas, hacer actividad física, conocer el valor de colesterol, una vez al año chequearse el colesterol, conocer la propia historia, ¿no? Ver qué pasó en los miembros de la familia y saber que si tuviste un padre o una madre que tuvo enfermedad cardiovascular temprana, vos tenés, no es un sello, pero tenés más probabilidad de repetir esa historia. Entonces, intentamos que la mujer incorpore, cuando hace su chequeo ginecológico, incorpore un chequeo cardiológico también, que es básico, es simplemente saber cuál es tu valor de glucemia, cuál es tu valor de colesterol, cómo está tu presión arterial, hacer un electrocardiograma y con eso ya incorporamos un chequeo básico. Después, en función de la historia o qué datos aporten estos chequeos, avanzaremos con otros controles. Y la última, ¿por qué se ha dado este incremento de la enfermedad cardiovascular en mujeres que señalabas recién en torno a los últimos datos? ¿Por qué creen? Bueno, las mujeres hemos cambiado mucho nuestro estilo de vida, compartimos con el varón una enorme carga y a esto se le carga laboral, carga asistencial, pero además se le suma el histórico rol de cuidado que tiene la mujer adentro del núcleo familiar. Entonces, esta cuestión del multitasking ha hecho que las mujeres estemos más sometidas a situaciones de estrés y esto incrementa notablemente la enfermedad cardiovascular. Las mujeres postergamos en general nuestros controles, somos las que más tienen contacto con el sistema de salud, porque acompañamos a las parejas, acompañamos a los padres, a los hijos, pero en general tendemos a postergar nuestro propio control de salud. Y esto, digamos, se ha visto como uno de los factores para desarrollar enfermedad cardiovascular. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Importante entonces que se avance. Ahora el proyecto está en el Senado. Sí. Este Día Nacional de Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en las mujeres, para ir generando mucha más conciencia y tomar medidas preventivas, ¿no? Porque lo importante es llegar siempre antes. Vamos a un corte y ya volvemos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas.
son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Hace tiempo que en la Argentina se viene señalando que hay una tasa elevada de cesáreas innecesarias. Para bajar ese número, se está trabajando en la creación de un programa nacional de uso adecuado de las cesáreas. Y estamos en comunicación con una médica especializada en obstetricia y ginecología y en la temática. Ella es Celina Gialdini, que es investigadora del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que vienen trabajando hace muchos años, lo sé, en esta temática. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, contame de este proyecto. Primero, ¿por qué sigue habiendo en la Argentina tantas cesáreas innecesarias? Bueno, este es un problema por el cual se viene alertando hace mucho tiempo, pero cuyas consecuencias estamos conociendo a medida que esta curva de cesáreas aumenta, fundamentalmente en la población de bajo riesgo de ser expuesta a una cesárea. Estamos observando este tipo de complicaciones. Pasa que, bueno, la cesárea es una alternativa a veces atractiva para finalizar el embarazo, para todo tipo de necesidad, digamos, desde posibilidad de planificación, desde evitar un trabajo de parto, desde organizaciones de los sistemas de salud. ¿Lo piden las mujeres y personas gestantes o lo proponen los profesionales o hay un poco y un poco? Digo, los proponen los profesionales por una cuestión de comodidad, para que, está esta idea que no le toque el parto el fin de semana, o si se quiere ir de vacaciones, o ¿cuáles son los factores? Bueno, parte de este estudio es relevar también cómo es esa toma de decisión. A priori estamos relevando mucho pedido materno de cesárea. En hospitales privados desconocemos, pero en los hospitales públicos, que es donde estamos trabajando en implementar esta estrategia, estamos viendo que las mujeres solicitan cesárea. De todas maneras, digamos, ¿cómo se toma esa decisión? Cuáles son los factores que influyen o cómo es la dinámica, la interacción médico-paciente para arribar a esa decisión, es una incógnita aún para nosotros. Entonces, bueno, parte de este estudio es relevar datos para poder informarnos un poco mejor sobre esa dinámica de toma de decisión. Y presentaron este proyecto para que se cree un programa nacional. ¿Y el programa nacional en qué consistiría? Bueno, este programa nacional es de apoyo al trabajo de parto y de monitorización del uso de las cesáreas. Lo que pregona es promover el parto vaginal y, a su vez, promover el análisis de los números de cada institución de salud, conocerlos, ver qué está pasando, cómo estamos indicando las cesáreas en la población de bajo riesgo y de qué manera podemos mejorar en esa parte. Entonces, se trabajaría con los tres actores en esta toma de decisión. Por una parte, intenta brindar toda la información que las mujeres y personas gestantes necesitarían para tomar una decisión informada, empoderada. Por otra parte, apoya al sistema de salud para poder proveer de alivio del dolor, proveer de métodos anticonceptivos postparto para evitar ese tipo de cesáreas que se solicitan por dolor o por necesidad o deseo de una ligadura tubaria postparto, por ejemplo. Y mejorar la auditoría, en cierta forma, no es la palabra que nos gusta, pero es apoyar a las instituciones para que puedan relevar los datos importantes que necesitan y hacer el análisis de esos datos que le permita ver dónde están parados y cómo mejorar. Bueno, muchísimas gracias, Celina. Vamos a seguir el tema. Supongo que pasará para el año que viene. Ya se están acabando las sesiones ordinarias y las extraordinarias estarán abocadas seguramente a proyectos de reforma del Estado.
pero lo seguiremos el año que viene porque, por supuesto, es un tema que nos importa. Te mando un abrazo, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos a un breve corte y ya volvemos. La Yapa tenemos invitación a ir al teatro. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Me trabé. En el marco de la campaña de los 16 días de activismo que empezó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, que en Argentina, bueno, va a tener otro marco por el cambio de gobierno. En ese marco se van a llevar adelante 2 funciones de... Ahora nos va a contar la directora si es una obra, es una performance, es un poco de todo eso, es poesía, son talleres, que es la Casa de la Llave. Estamos con Teresa Floriach. Ella Hola. Es española, buenas noches, pero vive acá hace 18 años, aunque tenga una tonada más catalana que otra cosa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, contanos de qué se trata estas 2 funciones gratuitas que se van a hacer en el Teatro Picadero el 5 de diciembre a las 16 y a las 19 horas. Toma nota porque es una invitación a que puedas sumarte como público. Bueno, esta es una obra de teatro que lo que intenta es enseñar cómo se vive y cómo transitan las mujeres que viven en los hogares refugio que han sido víctimas de violencia de género. Entonces, para eso yo usé un poemario de una mujer que trabajó en hogares refugio en España, que es Mada Alderete. Fui con un grupo de gente a hacer talleres a un hogar en Florencio Varela y ahora este año hice otro taller en Bahía Blanca con mujeres que han sido víctimas de violencia. Entonces, con todo lo que surge de esos talleres, con los poemas, con una música que compuso Pablo Mainetti, que toca el bandoneón también ahí, en vivo, con toda esa conjunción se armó una obra de teatro documental, pero con poesía, con música, que intenta no tener ningún golpe bajo, pero es una obra dura igualmente, porque es un tema complejo. Es duro. Sí. Pero tan necesario también que a través del arte, ¿no?, se lo aborde para generar también empatía y generar conciencia en relación a esta problemática, que sabemos que es extensa. En Argentina, por lo menos, hay un femicidio cada 36 horas y sabemos que esa es la punta del iceberg de la problemática. Debajo hay miles de mujeres y otras personas de la diversidad que sufren esta problemática diariamente, que la violencia tiene distintas caras, ¿no? Tiene muchas caras la violencia. Sufrimos micromachismos todo el tiempo. Yo todavía no he conocido a una mujer que no haya sufrido violencia de alguna clase. Los números están ahí. Lo que pasa que yo realmente creo que si uno no llega a través de la emoción a la gente, es como que las cosas no cambian, no pasa lo que tiene que pasar. Es muy importante que la gente pueda tomar conciencia o contacto con esa emoción que le diga, esto no puede seguir pasando. Y qué interesante la experiencia de un refugio, porque un refugio es donde van como alternativa en la emergencia, ¿no? Es poder tener que dejar tu propia casa, imagínate tu lugar de refugio para irte a otro lado, dejando todas tus pertenencias, incluso... todo dejan. Todo, ¿no? Todo dejan. Se van con la ropa puesta, a veces ni tan siquiera con zapatos. O sea, dejan todo. Esa es una de las preguntas que nos hacemos también en la obra, ¿no? ¿Por qué se tienen que ir ellas? ¿Por qué? ¿Por qué no los encierran a ellos?
Sí, ahora en el último tiempo, por lo menos en la Argentina, se viene utilizando en mayor medida los dispositivos duales, que son las tobilleras, para hacer el monitoreo de los agresores, pero sabemos que a veces no se colocan y a veces no funcionan, y el botón antipánico significa también un dispositivo que mantiene a las mujeres en permanente alerta, ¿no? Yo te puedo contar algunas historias de eso porque trabajamos con una mujer justamente que tenía su expareja, tenía una tobillera puesta, que se la arrancó, que la policía no se enteró, que se la había arrancado, que se dio cuenta ella, o sea, no son sistemas efectivos, esa es la realidad. Exactamente. No son efectivos. El hogar refugio es una manera de... Algo más en el abanico de posibilidades, ¿no? Pero no es la solución ideal, claro, ni mucho menos. Por eso es fundamental que el próximo gobierno, aunque haya tomado la decisión de hacer desaparecer el Ministerio de Mujeres, no cancele, no haga desaparecer, no elimine las políticas públicas que tienen que atender esta problemática, ¿no? La invitación, entonces, es el 5 de diciembre. 5 de diciembre. Que es el martes próximo. El próximo martes, a las 4 y a las 7. Nosotros... Es en el Teatro Picadero. En el Teatro Picadero, acá, sí. Cerquita del canal. Es Enrique Santos Discépolo, es una cortada, 1857. Precioso teatro. Precioso. ¿Y cómo se hace de las entradas? Lo último, que me están diciendo que nos tenemos que ir ya. Hay un link en un Google Forms. Sí. Realmente no sé cómo hacer para que la gente tenga acceso a él si no se lo manda a alguien. Ah, bueno, me lo podés mandar vos a mí, lo ponemos en Twitter entonces, en redes sociales, para quien te lo reenvío, pueda reservar sus entradas. Sí, ahí en el Google Forms entran y reservan las entradas que quieran. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí tienen la invitación, vamos a ponerlo en nuestras redes, así pueden hacerse las entradas quienes quieran sumarse a la Casa de la Llave con esta experiencia de Teresa Floriach. Nos vemos próximo lunes, como siempre, en Punto Género. Chau, buena semana.